que bueno, si no los tenés explícito en el denominador, se van hasta infinito, con cierta asíntota, porque los ceros están en infinito. El Nyquist te da una información similar, pero para un valor específico de K. Si vos pones Claro, directamente Nyquist G1, por ejemplo, te va a hacer la respuesta en frecuencia para un K1. para un K igual a 1. Claro, Pero bueno, vos ya sabés que la forma se mantiene y cuando vas aumentando el K lo único que haces es agrandar o achicar el mismo diagrama que tiene la misma forma claro. cualitativa, digamos, solo se expande o se comprime. Y con eso podés justamente analizar con el punto del menos uno, el punto crítico, la estabilidad, digamos, en base a Claro, cuántas veces envuelve o no envuelve. Pero bueno, son cosas que te dan más o menos la misma información, porque claro, si en el Nyquist envuelve, ya sabés que tenés polo en el semiplano derecho. Es lo mismo que claro, agarrar y probar el lugar de las raíces para un determinado K y que se pasen los polos al semiplano derecho. claro. ¿Está bien? No sé si aclaró algo esto. Sí, 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 no, no, lo entiendo, lo entiendo. Una pregunta, el comando cuando yo uso en MATLAB Nyquist y solamente pongo G, por ejemplo, Sí. ¿automáticamente no me usa un K1? Y, O... o sea, en realidad eso que nosotros decimos K igual a 1 es lo mismo que Es decir, no tener... bueno, es como realimentar con un cable sin Claro, controlador, digamos, sí, porque sí, ya sí, un cable es una ganancia unitaria. Es eso. está bien, Así que automáticamente lo haces como para como si el K fuese uno, digamos. claro, está bien. Entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, Lo podrías probar, digamos, podrías poner Nyquist de 0,25 por la G y ahí estarías probando para un 0,25 el K. claro. Y verías tu diagrama de Nyquist para ese valor de K específico, digamos, una forma de verificar si no tenías ganas de calcular, viste, ahí midiendo del Nyquist de K igual a 1, cuánto K necesitas para multiplicar para que envuelva o no envuelva el punto crítico, depende de lo que necesites. Y si yo hago eso con el lugar de las raíces, en lugar de las raíces yo puedo aclarar un K específico y me va a dar tipo los polos del lugar cerrado o del lazo Sí, cerrado. o sea, lo que haces en el lugar de las raíces es usar el comando o sea, haces LR locus, se te Sí, abre el lugar de las raíces, ahí haces zoom, todo lo que quieras, y después sin cerrar la gráfica. puedo usar rlogfind El para... reloj find, Sí, vas y te fijas justamente, apuntás, decís, bueno, ¿para qué valor de K van a estar estos polos a lazo cerrado? Y apuntás y ahí te tira la posición de los polos y el valor de K específico para el cual los polos se movieron hasta esa posición. está bien. Entiendo. Ok, Bien, 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 bien. Bueno, ahora un segundo quiero ver si tengo otra cosa anotada. dale. Si querés, mientras compartimos Martín. Dale, Martín, si no genial. sé qué Sí, es. no, ya que estábamos hablando del lugar de la raíz, aprovecho para preguntar. Sí, En vez de usar el R-Log Find, también si hacemos clic sobre, digamos, el dibujo, viste que te aparece como una ventanita que te sí, pone te dice. ganancia Ujú. y vos lo podés ir desplazando eso. Y esa Sí, te lo ganancia dice es el ahí. valor de K, ¿no? Exacto, sí. A menos que te lo pasen de B o algo raro, tendría que ser el valor de K. Eso Sí, lo pueden. Si sí, te sí, dan porque yo dudas, para... verificalo, viste. Claro, Ponele el reloj find y fíjate si te da el mismo. Yo creo que sí, que te da el valor de K directamente. Ujú. claro, sí, sí, me parece sí, porque lo estuve haciendo y la duda era, viste, cuando vos marcás, digamos, a donde están los polos en el lazo abierto, te pone que la ganancia es igual a cero. ¿Eso significa Y que tu K es cero o...? no, porque ¿qué pasa? Em, los polos esos serían como los polos a lazo abierto, ¿no? Sí. Y la K va de cero hasta infinito. Es como para acercarte a los polos abiertos tenés que ir hasta un K igual a cero en teoría, digamos. Ah, Porque claro. tampoco tiene sentido, digamos. Es como algo asintótico, digamos, que llega ahí cuando el K se hace muy pequeño. Cuando se hace muy O sea, pequeño. vos en teoría salís de los polos para K igual a cero, entre comillas, y después a medida que va aumentando se van moviendo. Claro, exacto. ¿Está O bien? sea, no es que es igual a cero, sino que es tendiendo a un valor muy chico de K. Sí, teniendo Te- un volumen muy chico de K, te acercás a los polos de lazo abierto. Claro, perfecto. Bien. Y Ujú. después cuando te piden, por ejemplo, en los ejercicios, sobre el valor de K para el cual el sistema es estable, que bueno, lo puedes sacar mirando el lugar de las raíces o si no también el diagrama de Nyquist, que en el diagrama ves en el punto en donde deja de ser Sí, englobado el punto crítico y haces uno dividido el valor en el eje X, que te da claro, ese... básicamente, si vos tenés el cruce de tu Nyquist a la derecha del punto crítico, o sea que todavía no lo englobó, Claro, ahí medís, digamos, decir, bueno, si tienen 0,5, ¿cuánto tengo que multiplicar 0,5 para llegar al menos uno? Y por 2, entonces ya está, la ganancia es 2. Sabés que para ganancia Ah, mayor de 2 ya van a englobar. claro. Y No ese sé es si el Eugenio margen de... entendió esto, si no quieren se los dibujo, no, Martín. no, sí, pasa que, claro, yo
a veces lo calculaba sacando el margen de ganancia, pero normalmente Ujú. el MATLAB te lo dan en decibeles, entonces ahora que Sí, lo lo pienso, tenés que transformar. Es sí, mucho es más fácil un poco hacerlo más a fácil, mano. claro. Sí, sí, Ujú. sí. Ah, bueno, esa era la pregunta también, porque vos si calculás el margen de ganancia con MATLAB te da en decibeles y no es lo mismo. Claro. Entonces tenés que Ah, transformarlo. Sí, lo Que te tenés va a dar que. lo mismo. Te va Sí, a te dar da lo lo mismo. mismo, pero lo tenés que destransformar de Eso tenés que decibeles transformar. a ganancia normal, digamos. Ujú. Claro. perfecto. Porque yo Eh, hice la prueba o sea, obtenía el valor de K en el cual perdía la estabilidad, por ejemplo, del sistema, y después Ajá. con el margen de ganancia me daba el mismo valor. No sé Es si... que es el mismo valor, digamos, en realidad. O Ah, sea, estamos viendo lo mismo. O sea, nada más que uno lo está moviendo en dB. Fíjense cómo es el margen de ganancia en el bode, porque esto se usa más para bode, lo de margen de ganancia y margen de fase. sí, Fíjense cómo hacíamos para sacar el margen de ganancia. Veíamos donde la fase cortaba menos 180 grados. claro. Eso es justamente lo que estamos haciendo en el diagrama Nyquist. Estamos viendo cuando el diagrama Nyquist se fue hasta menos 180 grados y cruzó el semieje negativo. Claro. Entonces, cuando estamos en el bode, veíamos dónde cruzaba el ángulo de los menos 180 grados y extendíamos la línea hacia arriba y nos fijamos cuánto dB faltaban para superar el cero. Ah, y ese es el valor que te da. Claro, Y eso es lo mismo que nos pasa eh, para el Nyquist, digamos. Es cuánto falta para englobar el menos uno. Es como que estamos viendo un poco la misma información en el bode y en el Nyquist, lo único que en el bode, además, tenemos a qué frecuencia corresponde cada fase y cada amplitud, digamos. Y eso en el Nyquist no lo podemos ver, porque está como, no hay una línea que vaya a lo largo del Nyquist diciendo a qué frecuencia estamos. No nos dice nada, o sea, como se pierde esa información de a qué frecuencia estamos parados. claro, perfecto. Pero es más o menos lo día. Las dos gráficas, en realidad, ¿qué es lo que plotean? Plotean el módulo y la fase de mi función transferencia, digamos. Mm. Pero uno la hace como radial y la otra la hace como estirada, digamos, a lo largo de todo, una escala logarítmica de las frecuencias. ¿Está bien? Es de la respuesta en frecuencia, la gráfica, no, o no, nada que ver. Sí, decía, respuesta en frecuencia sería el Ah, bode, sí, digamos. sí, 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 por eso. Pasa que el Nyquist también te da una especie de respuesta en frecuencia, nada más que te lo da más como que el ángulo aparece gráficamente, no es que aparece como en el bode, que es como también otra, en el eje X, como otra Ujú. gráfica, sino que el ángulo va girando, digamos, en el Nyquist. O sea, Claro, lo vivís, lo ves como una foto. está bien. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que dije? Pues lo dije con unas Sí, palabras sí, medio enrevesadas. sí, sí, Bueno, entiendo. Eso, perfecto. eso medio que me cuesta verlo al ángulo en el Night Quit, pero, o sea, Y el ángulo es... a partir de dónde tomás tu eje y dónde se abre. Y el light quiz es muy simple ver el ángulo. Imagínense que agarran una regla o un hilito y lo clavan en el origen, en el 0,0, Sí, y van corriendo con el otro extremo a lo largo de cómo va avanzando el night quiz. Surge el ángulo 0, o sea, en el eje X, y te va yendo para abajo, por ejemplo, siguiendo todo el diagrama night quiz. Y ese ángulo se va formando entre el eje X para abajo, es el ángulo que vos tenés. Es menos, ah, claro, empieza a 0, menos 5 grados, no se va bajando y después va subiendo. Obviamente cuando llega a menos 180 grados, cuando cruzás el eje negativo. claro, perfecto. Sí, sí, o sea, Porque llega hasta el menos 180 grados. tu cero arranca en en el semieje positivo de las X. Ese es Claro. tu cero y a partir vas recorriendo la curva en el sentido que te indica. Sí. Y bien, perfecto. A ver si. Voy a abrir una cosita acá. Cosa de ya tener. A ver. Para dibujar cualquier cosa más fácil. Esto es lo que le decía. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, se ve. Ah, imagínense que tengo el Nyquist acá. Imagínense que es así. Look. bien. Esto es el ángulo. Obviamente cuando viene para acá, va viniendo para acá llega al 180, que es Sí, este punto. Este es el punto crítico hasta acá, menos 1. Después el ángulo sube de 180, sube a menos 200, ponele, porque estoy tomando este ángulo acá. Así, sería todo esto. Claro, Todo esto hasta acá. Después llega hasta vuelve hasta menos 180, después baja, tiene menos, no sé, 170 y después vuelve a subir. O sea, y llega hasta los 360. Pues esto, o sea, en realidad tengo, acuérdense, esto que está hecho para la frecuencia positiva y las negativas, por eso es un mm. reflejo especular, digamos. Esto y después la otra parte. y después la otra parte, claro. ¿Está bien? En este caso el margen de fase sería infinito, ¿no? En el- Si estaba el menos uno allá.
En el margen de fase, Depende en el sentido que esté recorrida la curva también. o sea, el margen de fase sería, si el menos uno está allá, probablemente esto sea así, la circunferencia unitaria. Entonces ahí no lo chocamos nunca. Claro. Entonces ahí sí sería infinito, como vos decís, o sea, no lo puedo definir. Mm. La cosa es que si esto ya está así y el menos uno, este sería la circunferencia unitaria, y ahí sí sería este el Claro, margen. no. Sí, 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 ahí O sí. sea, midiéndolo desde acá, o sea, obviamente es cuánto falta para llegar a 180. Claro. ¿Está bien? Sí, sí, entiendo. A eso sí tiene que ver dónde choca la circunferencia unitaria y ver cuánto le falta, digamos, puede ser así en la puede ser cualquier cosa. Ujú. Y se fijan si choca, imagínense, por acá la circunferencia unitaria, bueno, acá el margen de fase va a ser esto, Bien. ese ángulo. ¿Está bien? Sí. Y Bien. esta circunferencia unitaria, bueno, no puedo dibujar bien, perdonen. No, 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 se está bien. entiende, se entiende. Se entiende, se entiende. Así que eso sería eso. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, vayan preguntándome yo. Bien. No, y ya que estamos con el Night Squid, viste, en los ejercicios generalmente se agrega un controlador con el Ujú. objetivo, digamos, de mejorar el error de seguimiento. Sí, Entonces, eso era que cuando tenías acción integral se le agregaba un polo, digamos, en el origen para el caso de tiempo continuo o un exacto. polo sobre la Ujú. circunferencia unitaria en el tiempo discreto. Y eso Ajá. en el Night Squid se ve reflejado con las ramas tendiendo a infinito, ¿no? Sí, sí, te vas a infinito con eso. Y Van a ser. eso tenemos que considerar que se cierran en alguno del... Sí, o sea, es una forma de pensarlo. O sea, esto supone a infinito, pero bueno, sí, es como que lo puedes pensar como que se cierra para allá o para Ujú. allá. Y eso lo puedes analizar en función. Esto para que tenga sentido también con el criterio Nyquist. Nosotros decíamos si envuelve o no este punto. Claro, Mm. exacto. Obviamente, si para este caso vemos que es estable y no tengo polos inestable a lazo abierto, o sea, polo inestable a lazo abierto, cero. Entonces, todo lo inestable va a ser cuántas veces envuelvo esto en sentido, en sentido antihorario. Antihorario. Ujú. Entonces digo, bueno, entonces para este K tiene que cerrarse por acá en el infinito, porque no lo tengo que envolver, digamos. Claro. Por ahí puede haber un caso raro donde tenga un polo inestable a lazo abierto y esto se tenga que cerrar para allá porque por algún motivo se te hizo estable, pero muy raro que pase eso. Casi El, siempre se va a cerrar por allá. el englobar el menos uno en sentido antihorario restaba polos. Así te suma polo inestable, Claro, no, así te sí. resta. No, había entendido al revés, sí. Sí, Sí, fíjense, sí, sí, sí. para que una regla mnemotécnica, para que no tengan que pensarlo, es la siguiente, digamos. Tengo el menos uno acá, este es un típico diagrama de Nyquist que siempre vemos, que es el que es así. Sí, sí. Y acuérdense que si los K, por ejemplo, hace que el K que yo utilizo hace que se pasen al semiplano positivo, voy a Sí, tener una especie de lugar de raíces de esta forma. Y claro, obviamente voy a tener dos polos. Y bueno, entonces fíjense que esto cuando vuelva a esto voy a tener una vuelta y dos vueltas, digamos. claro. Y van a representar justamente que tengo estos dos polos de este lado, digamos. Para que te des cuenta que envuelve siempre yendo para allá, digamos. Si Ujú. envuelve para allá, inestabiliza. Bien, Bien, perfecto. está bien. Profe, yo tengo una duda. Cuando en los filtros, Ujú. me Sí, pasó en un ejercicio, a ver, no me acuerdo cuál ejercicio era sí. porque lo estaba buscando y no lo encontraba, pero, por ejemplo, vi en una resolución que, por ejemplo, no sé, me pedía, a ver, que lo encuentre. Era, a ver, em, diseño un filtro, se reducirá la amplitud de pico a pico el ruido al menos 100 veces. Bien. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo para calcular las frecuencias de corte y de Sí, las frecuencias de corte y de paso, sí. yo, o sea, tendría que calcular la frecuencia del ruido, digamos, del ripple, y eso sería mi frecuencia de corte, o No, a ver, sí, en parte sí, o sea, estoy haciendo un paso abajo, ¿no? Casi siempre Ujú. el ruido, siempre les conviene hacer esto de la plantilla, la planilla, la sí, plantilla, la plantilla. para estar, sí, iba a decir planilla, no sé por qué.
porque es más fácil visualizarlo, digamos. Sí. Oh, esperen que esto no sé qué pasó. Esto. Ahora, ahí está. Bueno, la idea es, vos querés eliminar esas frecuencias. Si querés eliminar esas frecuencias, la querés atenuar, digamos. Sí. Entonces, todo lo que sea superior a esta frecuencia no tiene que aparecer. Si Bien. vos solo querés eliminar ruido, sí. Mientras vos pongas la frecuencia del ruido acá, o toda la frecuencia más baja del ruido, porque a veces tiene mucha componente, digamos, no es una Sí, sola va frecuencia, sino tiene un variando. espectro. Sí. Bueno, vas a eliminar todo eso. En realidad no es que lo va a eliminar, sino que lo va a atenuar a -20, -40, lo que le ponga acá debe que Ujú. hacer esto, la atenuación que le pongas, digamos. Está Porque bien. acordate que cuando haga el filtro, bueno, obviamente después va a seguir atenuando el filtro porque tiene una gráfica así, digamos. Sí. Bueno, tiene que pasar por ahí, pero me cuesta dibujarlo. Está Pero bien, se imagínense que entiende. pasó, bueno, todo esto va a estar más atenuado. Pero bueno, por lo menos te asegura que por lo menos estás a -40 de B de atenuación acá. Está O bien. sea que ahí cuando es ruido, sí. Otra cosa es cuando querés hacer un filtro anti-aliasing, que ahí es distinta la cosa. Está bien. ¿Está bien? Y bueno, la frecuencia de paso la decidís medio en función de la selectividad. Acuérdense que la frecuencia de paso era como un K por la frecuencia de corte, digamos. Entonces pueden Ujú. jugar eligiendo esto de 0 a 1. Es mucho más fácil que tratar de elegir esto directamente, el omega P, en base a probar, digamos. Poner una selectividad coherente que le dé una ventana de estos lo suficientemente ancha, la banda de paso, tal de que no tengan tanto orden, digamos, el filtro, porque no le puede quedar un filtro analógico de orden 11, porque cualquier cosa está mal e inimplementable. O sea que Ah, también bien. tienen que buscar un K coherente, tal que le quede orden 3, 4, 5, más que eso no. Claro. Y Está el bien. K, ese K, claro, sería entre 0 y 1. Sí, este Generalmente. K está entre 0 y 1. O sea, entre 0 no, porque no No, no, significa obvio, nada. obvio. Entre Mayor a 0 y... 0 y menor a 1. Sí, una cosa así, sí. Está bien. Vayan probando y ahí con eso hacen el filtro. Bien. Y lo que Es una... mencionaba, perdón, lo que mencionaba Eugenio sobre la frecuencia de Ripple, que te da como dato, Sí. esa frecuencia te sirve para determinar qué cosa. No, o sea, imagínate que tengo una respuesta así. Claro, yo a No mí, me por ejemplo, sirve. en mi gráfica me dio que el ruido era como de 5 Hz la Claro. frecuencia. Si esto es de 5 Hz, acá directamente le ponemos 5 Hz en Hz o bueno, 2pi5 si lo quiero pasar en radianes por segundo. Ah, claro. Y ahí ya sé que voy a filtrar todo ese ruido. Claro. Es la frecuencia más baja la que tengo que poner, ¿no? Es la frecuencia más baja que aparece Claro. acá. O Claro, sea, que aparece ahí, sí. Por ejemplo, a mí me dio eh, 5 Hz, la más baja, creo o que. sea, esto no es tan. O sea, también podrías poner una más chica, por ejemplo. Si no Mm, te importara atenuar componentes más chicas. Porque, ¿qué pasa? A veces pasa que las componentes útiles, imagínense que esto es el espectro, ¿no? Esta es la frecuencia, ¿no? El ruido está por acá. Y sí, las componentes útiles están por acá. Y sé que en esta banda no hay componente útil. Bueno, entonces a mí no me importa correr esto y ponerlo más chico. Pues sé que lo único que estoy haciendo es correr el filtro acá, filtrar todo el ruido y estoy filtrando un pedazo sin nada, digamos. Por eso tienen que ver qué es lo útil y qué es lo inútil, digamos, cuando hacen un filtro. está bien. Ahora, si no sabes hasta dónde llega lo útil, o lo útil está también medio por acá, y bueno, te conviene filtrar solo el ruido, como yo te dije, ponerle ahí 2pi5 o 5 Hz ahí, y listo. Y no te preocupas por más nada, y sabes que ahí lo atenuaste. Pero si no tenés una bandita donde jugar, digamos, si sabés que es la útil, la forma, digamos, de tu evolución es de muy baja frecuencia. Claro. O sea, ¿se entendió eso? O si no, repito. No, no, sí. Sí, sí, se Bueno, entendió. Ujú. bueno, esa es un poco la idea, digamos. Bien. Bien, No seguir perfecto. tanto un algoritmo para hacer las cosas, sino pensar, digamos, bueno, esto no lo quiero, esto sí lo quiero, digamos. O sea, van decidiendo cómo hacerlo. Claro, Yo porque últimamente a también. veces no te dan toda la frecuencia de corte, de atenuación. No, además ustedes en el coloquio pueden probar, ven que el filtro no les da, decir, no, mirá, se me atenuó muchísimo la útil, no, entonces hay algo mal con esto, o sea, la tengo que Ujú. correr, o cosas así, o sea, y Claro. eso fíjense, digamos. Cuando decís que se te atenuó mucho la útil en la gráfica, ¿cómo te das cuenta que no? Y porque si yo tengo esta evolución ruidosa y después cuando lo paso por el filtro tengo esto así, está atenuando bajas frecuencias, digamos.
O sea que por así decirlo. o sea Entre que la bajo gráfica, frecuencia. como que la gráfica se te baja, Sí, o sea, Se se me baja modifica la. la forma de se la te señal. modifica la forma, claro. Sí, o sea, lo ideal sería si yo quiero filtrar solo el ruido, es que sea bastante parecido a esto, pero sin el ruido, Sin digamos. el ripple Claro, ese ahí, Por claro. ahí va a tener siempre un delay al principio, porque eso es lo que provocan todos los filtros, digamos. Ah, bien. Hacer una cosa así y así. Pero bueno, pero sí, la idea es que no se modifique mucho y solo sacar el ruido. Pero eso lo pueden comparar, ¿viste? Lo van Sí, haciendo. ir cambiándolo a medida que lo vamos Capaz que ejecutando. le pusieron, si le pusiste a este más de, capaz le pusiste esto atenuación 4 dB y ya se te atenúa mucho. Tiene que poner 1 dB, no sé, acá la banda de paz, como máxima atenuación. Claro. Eso tienen que ir probando, digamos. Siempre se usa como 41, 22, 21, ¿no? Esos valores. Siempre claro. usamos eso. Bien, perfecto. Bueno, Y después la diferencia, digamos, entre los filtros cuando son analógicos, digitales, digamos, el código lo único que te cambia es la S esa que le agregás al comando después. claro, sí, o Es, sea, sí, ¿qué pasa? Cuando le agregamos la S, le estamos diciendo que estamos haciendo un filtro analógico. Si no le ponemos la S al final del comando, o sea, no escribí el comando, viene acá todo así, ¿no? sí, sí. Si no le escribo, toma como que un filtro digital. Y el filtro digital lo hace haciendo internamente un filtro analógico y después le aplica la transformación bilineal adentro. Ah, bien, O perfecto. sea, el algoritmo de MATLAB hace la transformación que está ahí en el cuadernillo. Por eso cuando hacen esto, cuando hagan el filtro digital el orden que le tienen que poner no va a ser 100, como cuando hacemos un filtro FIR o un filtro IR. Va a ser de nuevo 4, 3, 5, Está bien. porque están haciendo un filtro analógico que después se está discretizando por dentro, digamos. ¿Está bien? Bien, excelente. Así que eso, nada, creo que no hay más secreto que eso con respecto a lo que preguntaste. Bien. Yo puedo mostrar una boludez más y. Sí, dale. No dejo de compartir. No porque. Permiso. Este creo que es el de la semana pasada. El de. Sí. Sí, ¿Qué es este? Sería. Este que está acá. Sí, 11 del 2. sí. Bueno, yo lo estuve haciendo y. Por ejemplo, hago esto. A ver, pero puedes hacer un poco de a ver, hacer suma al PDF, porque no yo Sí, voy a ver, quiero un recordar segundo. bien cómo era. Un segundo. Ahí, este no es este. Ya me acordé Ese, cuál es. Sí, está perfecto. la semana pasada. Sí, Sí, sí. este es el de Sí, semana sí, 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 pasada. sí. No me acordaba bien cuál era el del Duty Cycle, está bien. Bien. Bueno, un modelo. Esto yo lo hice. Me dieron estas dos gráficas. En estas gráficas. Ujú. Me parece que esto lo había visto, estaba bien. Ajá. Em, Esto es el primero, el de obtener. sí, Ok, esto sería obtener de G1. O sea, claro. Estoy comparando lo que me da en el Simulink con la función que yo creé, me perfecto. parece. Ujú. Ujú. Sí. Está bien. Que bueno, Acuérdense que si es ruidosa sí, y tiene que obtener un modelo discreto como el que le piden en el coloquio, no les conviene hacer la obtención de los parámetros como para crear una función de transferencia discreta, porque van a tener ruido al principio y eso importaba mucho cuáles eran los primeros valores. O sea, les conviene mm, hacerla en continua y después discretizarla tal como le hice en el ejercicio, Bien. claro, porque si no les va a dar cualquier cosa. claro. ¿Está bien? Eso es cuando está en continua y es ruidosa, Eso que pide cuando, sí, discretizarla. no, sí, cuando tenés una señal discreta y es ruidosa. Ah, ok, Porque, ¿qué pasa? Porque para determinar los coeficientes de los polos no va a tener problema, pero va a tener problema cuando tengas que determinar el coeficiente del numerador. Porque está bien, ahí eran cuando jugaba, digamos, el H0, el H en 1, la respuesta 0, Ujú. la respuesta en 1. Y ahí si tenés ruido ya es cualquier cosa, pues no estás identificando la dinámica, sino que estás midiendo el ruido como si fuese parte de la señal. Entonces eso va a hacer que los ceros de arriba del denominador tengan cualquier cosa. y si no es tan ruidosa, ahí sí tendría que hacerlo con, o Y sea, si no es dejarlo ruido, discreto, o los puedo seguir haciendo continuo y después pasarlo a discreto. Porque medio como eh, que el hacerlo continuo ya lo tengo, viste, y medio si no es interiorizado. sí, continua y ruidosa seguro es este caso. O sea, ahora si no es continua y no veo por qué lo harías continua, lo podría hacer directamente en discreto y te va a dar perfecto, digamos. O sea, Claro, hasta medio que te conviene un poco. está bien. Pero
pero bueno, puede pasar, digamos, que te pide directamente lo identifique en discreto, qué sé yo. Está bien. O sea, no es tan loco también hacerlo. Hacerlo por En continuo y después continuo y pasarlo después, claro. discreto. Es más, son similares, digamos, lo único que tenés que estudiarte un poco cómo hacerlo para no estar ahí perdiendo el tiempo. Claro. Ujú. Bien, y después, creo que mi duda era acá. Ya que está la gráfica, Sí. pregunto. Sí. Yo también lo hice al ejercicio y ¿es necesario que sea un poco más aproximado o así como le quedó a Eugenio está bien? A La ver, parte... hacemos un zoom en la figura 2 así la vemos, porque la uno creo que es la otra, porque tenía dos entradas. Y ahí Fíjate, te lo imprimen discreto, ¿no? sí, mira, lo que yo estoy viendo que, por ejemplo, ¿qué hizo Eugenio? Para mí, que se puede arreglar un poquito, midió un sobrevalor midiéndolo en el pico de arriba, digamos. Sí. Y fíjate que después cuando va abajo te queda con mucho pico, digamos. Es como que Claro. mediste el sobrevalor por demás. ¿Y eso por qué? Porque capaz que mediste también uno de los picos del ruido. Por ahí podría Mm, haber puesto que el sobrevalor, que el pico está en 35, ponele, o Ah, claro. 36, y no en, no sé, en 37 como habrás puesto. Sí, Ujú. no sé cuánto Entonces puse. ahí por ahí te queda un poco mejor, pero está bastante bien dentro de Sí, todo. puse Acuérdense que 37, 36.91 Claro. puse. Acuérdense que estoy aproximado, digamos. Capaz que si le Sí, baja sí. un poco ahí Eugenio, le pone 35, le mejora, no sé. Sí, sí, yo Puede correrlo se ahora lo si tiene bajé ganas. por ojo, se lo bajé un poco, pero no sabía el motivo, ¿sabes? Por el ruido que yo en esa señal puedo medir Claro, el ruido y tomo un sobrevalor que es no correspondiente a la señal. o O sea, sea, ustedes tendrían que, si quieren ignorar el ruido, y saben que el ruido oscila a una amplitud y menos esa misma amplitud, alrededor de un cero, y que está montada sobre la señal, y tendrían que medir más o menos en el medio, ujú, Está bien. claro, entre los piquitos de oscilación. Eso, no, pero eso es como un comentario. O sea, por mí, si yo veo esto, está bien, está digamos. Yo bien. digo, bueno, se pasa un poco por el ruido, pero Sí, sí, no hay drama. Se nota que el periodo amortiguado está bien y que el valor final está bien, digamos, solo eso falta, digamos, ajustar. Está bien. Bien, y después para... em, esto, acá tenía que estimar G2. Bueno, yo cuando saco la gráfica de G2, era una gráfica horrible, creo que era súper ruidosa, si no me equivoco. Y después como que traté de... Claro, o sea, me termina quedando cualquier cosa porque, a ver, era, era esto. Como que esta es la original, pero no, la roja es la original. Y yo como que traté de alguna forma de estimarla con una función transferencia, pero bueno, me dio cualquier cosa acá. A ver, espera, sí, ¿de qué estamos hablando? Porque se me fue la mente en un Sí, momento, no hay perdón. problema. Acá en el ejercicio 2 Sí, me pide que con la misma entrada del punto anterior, o sea 0,5, que, a ver, un segundo, si tengo, sí. bueno, tengo el simulink por ahí, que ahora haga G2 sería. O Observar la sea, evolución de la sí, segunda salida y trataste estimar de los respectivos identificar puntos. G2, digamos. Claro, traté de Sí, identificar G2. sí. Y cuando yo hago G2, Ujú. que sería esto, figura 3 porque esta es figura 3. Bueno, un Sí, segundo. te quedó eso feo Ah, que no está bien, digamos. acá está, pará. Acá. Esto quería hacer. Parece, un segundo. Ahí. O sea, te Como que digo, claro, esta sería la que me da la medición. sí. Me da la medición y yo dije, bueno, trato de alguna forma de hacer la función transferencia, entonces de así poder, Ujú. poder sacar los polos directamente con Bueno, eso. ahí lo que yo veo directamente de que algo que Pero está acá, mal, pero acá me dio o así. sea, el valor final parece estar bien, Sí, porque va a lo que tiene que ir. Ahora, el semiperiodo está muy mal, digamos. Fíjate que es muy distinto, o sea, que eso lo mediste mal de alguna forma. sí, no O sé qué sea, hice ahí. fíjate que a dónde mediste. Yo me diría, por ejemplo, no sé, entre dos picos, no sé, entre el segundo y el tercer pico, ponele, ¿cuánto es? De 0,002 a 0,004, o sea que el semiperiodo es más o menos, es aproximadamente 0,002 o por ahí. Claro, Y vos no sé cuánto pusiste, un poco menos, 0,0018 sería más o menos. ¿Vos está cuánto bien. pusiste? Yo puse que el pseudoprior de respuesta es esto, A ver, 0,0022. ponele en la ventana de comando, poné LU o L, no sé, lo que diga, entra a ver cuánto es, pues no quiero hacer la resta. Me cuesta, bueno, Es, no veo bien es de TA, acá. ¿no? Ah, sería, TA perdón, dice. Sí. TA claro, y TA es el pseudoprior de respuesta, Sí, lo ese. que pasa si es que como está no, muy chiquita la letra, la resolución. 0,0017 puse.
A Claro, ver, me dio bastante más chico. sí, a ver, 0.0017. no está tan distinto como yo dije, o sea, No, me no sé, sorprende. no estoy seguro qué pasó acá. Si metí, capaz que tenía que poner un 0.5 en algún lado, ¿puede ser eso? Ah, mira, a ver, no, no sé qué está pasando. Hmax, valor final, valor inicial. Bueno, esto todo de... Valor de entrada 0.5. Escucha, Mm, el valor de entrada 0,5 y cuando ploteaste tu función de transferencia con el step también le pusiste el 0,5, o sea que no habría problema. A ver, Ujú. sacar el 0,5 al step, quiero ver una cosa. Y correlo con eso, quiero verlo nomás así. o así. Uy, ya, ¿para qué? Claro. No le gusta mandar. No, no importa, igual ya vi lo que está. A ver. Mirá, yo veo que el semiperiodo está mal, o sea, está mal elegido, porque no te coincide. Bien, Y capaz que tiene que ver que también el sobrevalor está mal elegido por alguna cuestión del ruido. Creo que esas dos cosas pueden haberte fallado. Todo lo otro no veo que te haya fallado. Fíjate, no coinciden los primeros picos. no, no coincide. Y el valor final tampoco. El valor final ahora tampoco, pero O... antes Ah, antes coincidía. coincidía, claro. Antes coincidía. No sé si también es quilombo de manda. A ver, espera, quiero A ver. mostrarme alguna, la ruidosa, la original, quiero ver a dónde a dónde sucede el pico, en qué tiempo sucede el pico. Sí, un segundo. Acá. Sí, sí, la roja, a ver, en qué tiempo sucede el pico. Más o menos Casi Acá. lo... en tiempo. Sí, pongamos que el pico está ahí, a ver. Si, No, si apretás ahí, no sé si te dice. no me tira nada. A ver. No sé por qué no me tira nada, me debería tirar. Pero bueno, ponerle un 0.5, quizás, aproximadamente. 0,5 por día a la -3. Por día la menos 3, claro. Y un poco menos, capaz, Capaz de un poquito 0,5. menos. Sí. No sé por qué no me lo marca, me debería aparecer si yo pongo el mouse acá. Porque ploteas de las dos juntas. Creo que si la ploteas sola lo Ah, va a sí. poder hacer. Sí, sí. Tenía que Ah, platearlas separadas. está bien. En esa, en la que. Sería. Esta no sería. Esta Ahí no se sería. perdió la conexión de Sí, la se pantalla. desconectó. Ah, se desconectó. Ah, creo que lo sin querer, perdón. Igual en ese ejercicio, profe, te pedía que, o sea, para sacar los polos, sí o sí tenemos que hacer la función aproximada, o sea, no hay otra No, forma. No necesariamente. O la Porque no idea era tiene. que la compares con la gráfica anterior La y... idea era sacar los polos medio a ojímetro. a ojímetro para ver si justamente eran los mismos polos o eran otras cosas, no sé, para comparar qué estaba pasando, digamos. Claro, o sea, Pues, lo que sabemos que son polos complejos conjugados, igual que en la salida, en la otra salida, claro, pero no sabes si son los mismos o son otros polos, digamos. claro. O sea, básicamente eso era lo que pedía, lo que había que contestar, Sí, como pero para bueno, no... ahora No, no, sí, que ya hizo esto, Está bien. O quería sea, que. yo con decir que simplemente que son polos complejos conjugados ya estaría. No, la idea es sacar el valor, digamos. Claro, pero No importa cómo lo sacar el puedo estimar? denominador. Eh, No, y tenés que sacar acuérdense que como es en una función de transferencia genérica, el denominador es s al cuadrado más 2 omega n por xi por s más el omega n al cuadrado. O sea, no te queda otra que sacar omega n y el xi. Y para eso tenés, perdonen, un no, poco. está bien. Ahí ven, ¿no? sí, Sí, sí. sí, sí. A ver. eh, Después del COVID me quedó un catarro rarísimo que todavía no se me Uh, fue. no, Así que, sí, igual no, estoy bien, bárbaro, pero no sé, tengo esto que me agarra todo la catarro. secuela. Sí, el post-COVID. Eh, y, ¿qué les iba a estar diciendo? Ah, o sea que no te queda otra que sacar el omega n y sacar el xi. O sea, eso para eso tenés que sacar omega, el sobrevalor y el periodo el amortiguado, el TA. O claro. sea que en algo de esos dos fallaste, o sea, no hay otra. Claro, sí, Fallaste sí. capaz por el ruido, pero Hay un error numérico capaz en algún lado. sí, fíjate que haya algún error numérico. Yo ahora se me ve medio mal, digamos, la resolución porque tengo la letra chiquitita. Si quería ampliarla lo vemos bien, pero probá eso. O sea, fíjate en qué valor está en Sí, el sí, pico. después más vale me pongo yo, así no molesto a ver Dale, probá en qué valor está en el pico y segundo. fíjate si lo podías ajustar, digamos. Porque me parece Bien, que es algo de eso, algo numérico sí o sí. bien. Y bueno, después una sola cosa que era que decía observar qué ocurre al realimentar el modelo, este modelo realimentado que Ujú, era G1. em, ujú. el modelo brindó una ganancia acá igual a la mitad que le garantiza estabilidad. Bueno, acá
no sé si no entendí muy bien cómo es el ejercicio, pero creo que, o sea, me da cualquier cosa. Sería. Bueno, a ver, pero si podés hacer zoom, quiero leer bien el enunciado, así no me queda ninguna duda. Sí. Bueno, lo llegué a leer ahí. Dice, Acá en el 3 ya me pedía hacer este raso de la realimentación. sí. Después de acá me pedía Sí, un valor de. observar que ocurre al realimentar el modelo brindado con una ganancia K igual a la mitad que garantiza estabilidad al ser un voltaje de referencia de 24 volts. Ah, pues antes se perdía en el 4 eso que vos decías recién. El valor máximo para el cual se garantiza estabilidad. Claro. Bueno, o sea, se supone que esto, si nosotros tenemos el valor de K, que garantizamos estabilidad en función de nuestro modelo Sí, que el Nyquist de antes que habíamos sacado. estimado, claro. En función de nuestro modelo estimado, sacamos un valor de K. Sabemos que Sí, este ahí tiene que ser estable. Si hacemos la mitad del K, obviamente va a ser estable. claro. Pero ¿qué pasa? Es muy probable que ese sistema no funcione por algo y que tengas que disminuir el valor de K hasta algo que sí te funcione. Sí, Eso es lo que hay que hacer en el 5. Ahí está claro. sí. Bueno. Bueno, yo acá. Un segundo, que no me Ujú, acuerdo dónde estaba. Creo que era este. A ver si uso bien. O ujú, sea, yo hice la realimentación y le puse la mitad del K. Acá, ujú. lo que yo no entiendo es que tengo que. O sea, ahora el valor del escalón lo tengo que modificar a 40 y pico o no, no, nada que ver. No, 40 y pico no, me diste vuelta a los números, A 24. 24. A 24, tengo que poner el 24 el valor del escalón. Sí, bueno, espera, porque veo que acá hay una confusión que está bueno que lo sepan y Sí, que no duden. Mira, fíjense, esto es el esquema realimentado, Sí, perdón. sí, en Simulink. Nosotros cuando hacíamos una respuesta en lazo abierto, alimentábamos, nuestra entrada era el duty cycle. Sí, Como claro. saben, el duty cycle en un circuito, no sé si saben porque no sé si lo vieron, es la cantidad, o sea, dada una frecuencia estable, no sé, a la que funciona el circuito, no sé cuál será, es la cantidad del periodo que está una llave activada, digamos. Por ejemplo, el 70% del tiempo está la llave activada y después se desactiva. Entonces tengo como escalones, digamos, ¿no? sí. Ujú. Una, iba a decir una diente de sierra, pero no, una onda cuadrada. Eso, el duty cycle lo puedo cambiar. Si lo pongo en cero, la llave está siempre abierta. Si lo pongo en uno, está siempre cerrada. Y si no, voy cambiando y se me va formando mi onda cuadrada. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Si pongo Bien, 0,5, está la mitad del tiempo activada y la mitad del tiempo desactivada. bien, perfecto. Ahora, si vos haces un esquema de realimentación, ¿vos qué estás haciendo? Estás comparando la salida, que es un voltaje, el voltaje de salida del circuito, y lo estás comparando, restando con el sumador ahí, que tenés más o menos, tu referencia. Mm, Ahora, tu referencia es el valor deseado de la salida en un esquema de realimentación. Esto siempre sucede, o sea, siempre comparas la salida con una referencia, que puede ser fija o que puede ir moviéndose, porque yo puedo querer también que el voltaje vaya creciendo. Entonces, por eso se modifica el escalón, porque lo único que hace es esto, es medir el error entre lo que yo quiero, que es el 24, y la salida real, y multiplicarla por mi controlador, que en este caso es una constante, para generar una señal de duty cycle, que puede estar entre 0 y 1. Si yo tengo esa limitación, que no solemos verla de que como que satura, pues si yo le pongo una entrada más de 1 duty cycle, le pongo 10, se va a quedar en 1. Es que ya significa más de 1 significa que siempre va a estar prendida la llave. Y menos Ujú. de 0 no significa nada, no sé qué hará. Probablemente tenga adentro un saturador que si tiene un valor negativo de entrada se te queda en 0. Entonces la llave está siempre abierta. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestra acción de control post el K2, la acción de control propiamente dicha que entra en la planta, supera valores entre 0 y 1, voy a tener cualquier cosa, no se va a controlar el sistema. Ujú. Porque no es lo que nosotros matemáticamente calculamos, porque cuando nosotros estimamos una función transferencia, la estimamos en base a un modelo lineal de función transferencia que vale para cualquier valor de los números en todos los reales. Pero después, bueno, cuando vengo al sistema real, obtengo que hay como un saturador adentro. Entonces es totalmente distinto, por eso es un sistema no lineal ya. ¿Está más claro esto? Seguro que mm, tiene alguna pregunta de esto de que dije. eh, Y no, pasa que yo no entendí muy bien, Si no o sea que entendiste muy bien, vamos a hacer dibujitos en el Paint. Dale, si sí, querés te lo lo acepto, te lo hacemos. acepto. Dale. Ahí va. Porque así explicar en el aire por ahí es más O sea, difícil. Es un poco complicado, sí. la pregunta inicial fue o sea, la diferencia entre que antes era 0,5 la entrada, el Sí, Daily Cycle, y ahora tenemos un valor de referencia que antes no teníamos. exacto. Claro, O sea, esto es la planta.
¿sí? Esta planta tiene como entrada, perdón, voy a cambiar esto, no sé, pues está un poco ancho. Tiene como entrada el duty cycle, que admite valores entre 0 y 1. Claro. ¿De acuerdo? Ujú. Antes le habíamos puesto un escalón de 0 a 5. Claro. Entonces acá teníamos dos salidas. Teníamos el voltaje y la corriente. Como esto es una llave que se abre y se cierra, y el duty cycle sería esto, cuánto tiempo del ciclo está prendido y apagado, o sea, esto es un periodo. Fíjense, esto es más o menos el 50% del tiempo. Si yo tuviese duty cycle 0.25, bueno, esto va a estar prendido un cuarto y apagado el 75%. Bien. ¿Está bien? Sí. Es como funciona internamente el circuito, pero no lo tienen por qué saber. Lo que tienen que saber es que justamente si tengo esto de que admite valores entre 0 y 1 y yo lo quiero, hice un controlador para mi función transferencia y mi controlador acá a la salida de este K o K sobre 2 me pide una acción de control, estoy dibujando esto, que es de esta forma, no sé, cualquier cosa, y esto es 10. Obviamente cuando yo realimente con esto, mi función transferencia va a funcionar, porque mi función transferencia no tiene en la entrada algo que te corta lo que es más bajo que 0 y lo que es más alto que 1. Funciona para todos los reales, porque es un sistema lineal. Si el sistema lineal vos le pones un escalón de 1, hace esto. Le pones un escalón de 10, hace lo mismo, pero elevado por 10. Ujú. Pero acá si yo le pongo un escalón de 0,5 funciona. Si le pongo un escalón de 0,5 capaz que tengo la salida así que yo te vieron reducida. Y si le pongo un escalón de 1000, es como poner un escalón de 1 directamente, porque es como que todo lo que esté arriba de 1000 no existe. Entonces es como poner un escalón de 1. Le pongo un escalón de 2000 y me va a hacer la misma respuesta que un escalón de 1, porque acá tengo un saturador en 1. Ok. Es decir, la llave siempre prendida, todo esto, toda una línea, digamos, Claro, sí, sí, se entiendo. paga. Entonces, no tiene sentido. O sea, obviamente esto lo que yo le decía de la referencia es que siempre que realimentamos, en realidad estamos contrastando con la referencia. Eso es realimentar. Quiero controlar la salida. La quiero a mi valor de referencia deseado, de RF, que en este caso es 24 voltios. Si este tiene 24 voltios y acá parte de 0, acá voy a tener 24. Capaz que 24 por este K te da un valor mucho más grande que 1. Eso implica que el control ya no está andando bien, está fallando. Porque no se remite a la acción de control que nosotros vemos en nuestro sistema lineal, porque va a saturar, voy a tener una cosa saturada Bien. de entrada, entonces voy a controlar cualquier cosa, probablemente eso se puede inestabilizar, puede pasar cualquier cosa, pues no va a funcionar bien, no va a ser lo que nosotros querramos porque no le da al sistema este, no lo puede admitir. Por eso, una cosa es mi modelo, que es la función de transparencia que yo estimo, y otra cosa es la realidad, donde en mi primer modelo, que estimamos al principio, es una aproximación de la realidad, y no vale para cualquier valor, vale capaz para valores chicos, como en este caso. Entonces, la solución, si yo quiero que vaya a 24 voltios, es agarrar y poner este capaz muy chico, 0,1. Capaz que ahí sí, la acción de control se queda entre 0 y 1, no satura, pero tarda más en llegar a mi B. Pero va a llegar. A lo sumo será más lento el control, pero va a llegar. Si no me paso. ¿Ok? Ujú. No sé si tienen dudas sobre esto. No, no, sí, ahí entendí como Que se que entienda un poco tiene mejor que... el Sí, concepto. sí, se entendió. Que tiene que estar entre 0 y 1 ese... O sea, los 24 voltios por el K sobre 2. Claro, Eso es lo ahí que... si en algún momento el 24 menos la referencia por el caso de se pasa de 1, se va abajo de 0, vas a saturar a la Va a entrada y saturar. vas a tener cualquier cosa a la salida. Claro, no, no cumpliría el objetivo, o sea... No cumple el objetivo del control que vos sí lo puedes ver cuando los haces el mismo esquema de realimentación de siempre, con el K, qué sé yo, tu G acá en vez de la planta, y esto así. Como acá no tenés limitación por ser un sistema lineal a la entrada, entre 0 y 1, va a funcionar para cualquier valor. Entonces le puedes decir, Claro. funciona perfecto mi control, sí, pero cuando lo lleva a la realidad, tenés esto que te mata, digamos. Ujú. ¿Está bien? Está. Una cosa es lo que nosotros estamos viendo con el lugar de las raíces, todo el lugar de las raíces, todo eso lo estamos viendo con la función transferencia G1, que lamentablemente es falsa, no es la realidad, es una aproximación lineal encima.
Perdón, ya estoy volviendo mucho con los dibujitos. Está Bien, sí. bien, Pero, está pero, perfecto. Más pero bueno, interactivo, me gusta. acuérdense que esto no es lo que pasa después, digamos. Porque otra cosa, por ejemplo, el sistema de acá, además de tener saturaciones, qué sé yo, podría ser no lineal. Un ejemplo cualquiera del sistema no lineal. Mira, agarra la misma G1 y acá la entrada decía el duty cycle, imagínense que otro G1, que esto es una G1. Esta es la que ustedes identificaron, porque le pusieron un escalón de 1. Ujú. Y este cuadradito de acá es una función nomás que hace así, que satura en 100. En 100 la queda. Y obviamente, si ustedes hicieron un ensayo de escalón en esta zona, identificaron la G1 como un sistema lineal. Pero cuando ustedes hacen un control, algo así, y le tienen que poner entrada gigante, claro, va a saturar. Y satura, entonces ya no va a ser lo que ustedes quieren, porque ustedes estaban esperando que la reacción de esto que está acá esto, fuese como la identidad. Claro. Que eso es lo que ustedes imaginaban, que había un cable. ¿Por qué se quedaron acá? Hicieron los ensayos de obtención de la G1 acá. Pero después cuando ponen un escalón de 100, ya es cualquier cosa, Ya porque esto cualquiera. saturó. Eso es un ejemplo de que acá el sistema real es no lineal y ustedes obtuvieron un sistema lineal porque se quedaron para valores chiquititos. ¿Está bien? Claro, Otro la ejemplo. aproximación que hicimos era para otros valores, entonces Ujú. obtuvimos justamente un modelo Exacto. aproximado, pero para otros valores de amplitud, digamos. Exacto. ¿Qué es lo que hicieron ustedes acá al usar un duty cycle de 0,5? Se quedaron en la parte donde todo era lindo, digamos. Ah, claro. Claro. Entonces estimamos como que el sistema entero es lineal cuando no es así. Exacto. Si ustedes hubiesen hecho más ensayo al escalón al principio, que de hecho te lo pide al final del coloquio, Ah, sí, eso te iba a preguntar después. claro, cuando piden algo que supera esto y se dan cuenta que empieza a saturar o a hacer cosas raras. En el último punto del coloquio te pide Ujú. eh, observar la salida del sistema a lazo abierto para escalones de 0.25, 0.50, que es el mismo que ya te pedía Ujú. antes, y Ujú. 0.75. Y después te Perfecto. dice analizar los resultados. Bueno, ahí creo que no estoy seguro de lo que daba, pero me parece que van a ver algo como esto. Esperen que dibujo un poco. Aquí está la gráfica. Muy probablemente voy a hacer cualquier dibujo, pero cuando hagan 0.25 te va a dar esto. Cuando hagan 0.75, 0.50 le va a dar esto. Y cuando hagan 0.75 capaz que le da esto. Esperá, voy a hacerlo de nuevo. Esto es 0.25, 0.50 y el 0.75 le da, no sé, o por acá o por acá. Sí, da Ya más está. arriba, Sí. ahí lo hice. Bueno, si da más arriba ya te das cuenta que no es lineal, porque en realidad si esto fuera lineal, esto tendría que ir creciendo así, si vamos aumentando a 0,25. Claro. Tendría que crecer como si fuese una recta, digamos. Cuando es no lineal puede hacer algo así, digamos. Entonces, con pocos saltitos de duty cycle, saltar mucho a la salida. Ahí te das cuenta que si el valor final salta mucho, cuando vos saltaste poco en la entrada, es no lineal el sistema. Ah, o sea que con con esa gráfica, o sea, sabemos que no es lineal el sistema. Exacto, o sea, haciendo de múltiples ensayos al escalón distribuidos equidistantes, digamos, de entrada y viendo que la salida, el valor final de la salida no hace lo mismo, no se, no se separa de forma equidistante, digamos, esto, Ujú. ahí ya te das cuenta de no lineal. Bien. Porque vos saltaste poquito y acá saltó muchísimo, o saltaste un poquito y acá saltó casi nada, o sea, o se saturó o sea, estamos viendo como comportamientos Sí, sí. así o así, o de Sí, sí. saturación. Pasa que de 0.25 a 0.50 como que se mueve un poco y ya cuando pasa de 0.50 a 0.75 el salto es mucho más grande Claro, o que el sea, anterior. pasó algo de esto, sí. Algo así y acá, listo, ya Exacto. está, no lineal. Ah, bien, perfecto. Fíjense con los valores finales, digamos, siempre. Claro, sí, Claro. sí, eso es lo que pasa. Tengo acá la gráfica y claro, Ujú. eso me dice que no es lineal. Perfecto. Entonces yo, perdón, tendría que poner una ganancia de 24 en el caso del Simulink para que me funcione. O porque yo, A qué te referís con ganancia? una fuente, porque yo por ejemplo con el step de cero, capaz que me confundí eso, pero Ujú. yo cuando hice el Simulink que decía que tenía 12 voltios de continua, yo no puse nada, ahí, o sea, solamente puse el step de 0,5. Eso es algo que ya está incorporado en la alimentación de 12 voltios.
No sé dónde dice lo de 12 voltios. Está al principio, está al principio. Por eso cuando en el 5 me dice Ah, no, que pero garantiza eso. un voltaje de referencia de 24 voltios, yo dije, tengo que modificar algo para que pase de 12 a 24. No, pero bueno, esto es así. Una fuente de switching, capaz que no la vieron ustedes. Es una cosa así. Se lo dibujo acá porque ya que, no sé, están Sí, sí, sí. preguntando, Está bien. se van a sacar las dudas. Es esto. Lo que está diciendo ahí es que acá tenés 12 voltios de alimentación. Sí, Acá tengo, esto es una inductancia y esto es un capacitor. Lo que yo hago con este circuito es, cuando esto cierro, la corriente hace esto, ¿no? Entonces queda con una corriente acá. Como el L mantiene la corriente, cuando yo abro, tengo este circuito total. Entonces toda esta corriente se traslada al capacitor. Después lo vuelvo a cerrar, vuelvo a cargar la L, lo abro y se vuelve a cargar el capacitor. Y lo que hago con este proceso es ir tirándole carga al capacitor y puedo llegar a un voltaje gigantes. ok. Puedo llegar a 500 voltios a partir de 12 voltios. Por eso, vos que tenías 12 voltios querés llegar a 24. Entonces vos vas, y esto es el duty cycle. Esto es lo que elegís cerrar y abrir. Tic, 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 tic. Y Sí. va subiendo. Por eso debe ser el 12 voltios y la alimentación de esto. Así que no le des pelota porque no tiene nada que ver con nada. Claro, y lo Ah, de bien. 24 tampoco está bien. Sí. Pero yo para que, viendo este dibujito, ya se pueden dar cuenta que hay ahí adentro, capaz. No sé si sea esto, porque no lo hice yo. Pero bueno, también podría pasar que este L sea no lineal, que no sea una inductancia lineal. Entonces también va a tener un comportamiento no lineal, o el capacitor. Claro. Pueden pasar muchas cosas ahí adentro, no sé qué está pasando. O sea, ustedes tampoco saben. La idea es que se Ujú. den cuenta. Claro. O sea, en este caso lo que nos está pidiendo es Hay que controlar la llave nomás. vamos controlando la llave y queremos tener una salida de 24 voltios acá, justamente a la salida. Por eso le ponemos la referencia en 24 voltios. Y hacemos el controlador para que justamente la llave se cierre y se abre como nosotros querramos. Obviamente, si nuestro controlador nos da que está siempre cerrada, esto se va a quedar así. Y esto se va a empezar a descargar, capaz, qué sé yo. Van a pasar cualquier cosa, pueden pasar, funciona mal, digamos. ¿Bien? Bien. Bien. Esto data extra que en realidad no es necesario que lo sepan, digamos. Nada, listo. Está bien. Yo cuando hago Yo cuando hice Cuando calculé la K para que el sistema era estable, me había dado creo que 0.195, 119.05, una Para que el cosa así. sistema original sea estable, digamos. Para que el sistema, sí. Sí, Perfecto. lo que te pedía el Sí, 3. El probando 3 te digo que así funcionaba bien. sí, o sea, con 0.19, eso creo que era para el 3 que te pedía hacer el sistema realimentado, calcular con el Nyquist para qué valores. Y me daba 0.19, una cosa así. Sí, es posible, qué sé yo, no sé cuánto da, pero tiene sentido. Que Está tiene más bien. chico. Y, y bueno, después no, fui probando, pero bueno, a medida que iba probando me iba dando con cualquier cosa, me parece, pero... O sea, cuando hacía el siguiente, el 5 que sería la realimentación del sistema de verdad, digamos. Claro. Bueno, igual, o sea, teniendo en cuenta esto de que su estimación lineal no es el sistema real, creo que con cualquier coloquio y situación que se crucen, se van a poder dar cuenta por qué es acá que calcularon a partir del lugar de las raíces, a partir del Nyquist, a partir de cualquier herramienta, no le funciona en el real, digamos. Mm, Ujú. Y bueno, y pueden hacer esto del ensayo al escalón para darse cuenta que sea no lineal y esas cosas. está bien. Claro. ¿Ok? Está. Sí. Listo. Y ya que dijo Eugenio lo del 0.19, Ujú. eso, ¿cómo obtuviste ese valor? ¿Cómo Eh, obtuve el valor de C19? claro, o sea, porque vos mirás el lugar de las raíces, diagrama de Nyquist y a partir de ahí lo sacaste. O... Bueno, lo que me pasó es que estuve un rato, porque yo me había olvidado de que cuando vos hacías el lugar de las raíces y el Nyquist te da con un K igual a 1. No, o sea, cuando usás el Nyquist te da con un K igual a 1 automáticamente. Claro, Era sí. así, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Me daba que el sistema era inestable, pero cuando vos veías el lugar de las raíces, apenas arranca el sistema es estable, entonces estaba reconfundido. Ah, bien. Claro. Lo que pasa es que el sistema en K igual a 1 es inestable, pero para un K más chico, después cuando hice el margen de Claro, ganancia ese, me daba unos decibeles negativos y ahí me di cuenta. claro, eso porque en K igual a 1, en el lugar de las raíces te aparecen los Ujú. polos complejos conjugados por fuera de la circunferencia unitaria. Claro, para K igual a 1 sí. Entonces tiene que ser menor. Yo Tiene- no, tiene- o sea, vos ves que los polos arrancan adentro,
en el lugar de las raíces de la circunferencia Ah, unitaria. sí, Y sí. después a medida que K crece, salen de la circunferencia unitaria. Claro, exacto. Pero en el Nyquist vos te das cuenta que el diagrama hace dos enrollamientos horarios, al menos uno. Ujú. Entonces ahí ya sabes que, o sea, para ese K, el que sería el uno es inestable. Sí, Bien, esto lo que está diciendo Eugenio es justamente esto. sí, Ahí está el lugar de las raíces, o sea, vuelvo a Sí, repetir lo mismo, pero así ya queda claro. pero dale. bien. Sí, no, no, lo dijiste bárbaro. Pero bueno, es el lugar de las raíces con la circunferencia unitaria y esto es el Nyquist, ponele. Sí, No es este el caso, cuando lo hacemos para k igual a uno. El caso es este. Claro, para acá igual a uno ya te aparece englobado. ya Claro, te porque aparecen luego para dos k veces. igual a uno ya me salí por acá afuera. Bien, Claro. sí, sí, Eso es lo que perfecto. significa. O sea que el cruce ocurre para un k menor a uno, digamos. O sea, Ujú. este cruce de acá. Después no, yo lo dibujé. Acá se supone. Bueno, está todo mal dibujado. Supone que el menos uno está por acá. Sí, sí, se entiende. Sí, ya sé. Por eso. Ujú. Eso es, nomás. Ah, profe, capaz que es Ujú. una boludez, pero comparto un segundito que me sale. Dale, dejo de compartir. Es un segundo. No hay problema. Pero. Y el valor, ya que está, para completar, el Sí. valor ese que hizo Eugenio del K es apenas entra a la circunferencia unitaria de esos polos o por qué motivo eligió ese K. No, yo eso lo saqué con el margen. Pues, digamos, es de 0 a 0.1905. En ese periodo de K es estable, digamos. Ese Claro, sería o el sea, margen de K. claro, es que no está englobado, en el Nightquake no está englobado el punto Ojo que crítico. creo que el 0.195 que está diciendo Eugenio es para el sistema original. No estoy seguro que está Ah, sí, diciendo. sí, porque yo pregunto porque a Ah, mí me dio distinto, o sea, si... O sea, no, puede ser que lo. no te confundas, porque él está probando empíricamente con el sistema original, entre comillas, que es el de Simulink. Ah, bien, bien, bien. O sea, claro, para la aproximación a mí me daba 0,40, el K menor 0 a 0,40 y pico, me parece. Puede Claro, ser. puede pasar, sí. Lo que pasa es A que 0.40 y pico ya es 0,47,8, más o menos. claro, eso ya es mucho para el sistema original, Claro. capaz. Ujú, Claro. No, que yo acá cuando hacía el. ujú. Cuando probaba hacer el ejercicio 5 que sería Sí, eh, el que observar qué pasa con el valor de referencia acá y la ajá. mitad del K que me daba, me sale todo este quilombo acá en la pantalla y no sé si. Ah, bueno, espera, no, yo no llego a leer eso. Tendrías que No, está bien, pero basar la letra, pero decime más o menos qué es. es como me dice que se Ah, encuentra un loop algebraico adentro del sistema. No sé, sí. capaz que es algo malo mío que No, escribí no, nada más, no. pero O sea, si esto, termina dentro. esto te lo tiró el Simulink, ¿no? Sí, Sí, creo que es de Simulink. El lazo algebraico es lo siguiente. Es cuando dentro del diagrama de bloques que hicimos o que está ahí, se forma un lazo cerrado, digamos, yo puedo ir en la cadena de causalidad y recorriendo, por ejemplo, esto se multiplicó por esto, y esto, por esto, por esto, por esto, y después veo que necesito ese mismo valor para calcularlo del principio. sí, Entonces tiene que resolver una ecuación de esta forma, por ejemplo, no sé, 2 por x más 5 igual a x. Ahí tiene que resolver, es un lazo algebraico, porque tiene que despejar la x para conocer x, pero está implícita en esa ecuación. sí, Ahí te puede tirar warnings porque no le gusta a Simulink que uno tenga lazo algebraico porque tiene que hacer un laburo extra para simular, digamos. ok, Son como indeseables, pero son warnings, no es errores. No es un error. está bien, O sea, el lazo algebraico es algo que es indeseable para dejarlo en tu modelo de diagrama de bloques, pero es algo que vos tenés que sacar vos. Y vos, como no tenés acceso al sistema, no podés hacer nada, porque está bloqueado, digamos. claro, Eso después lo vemos en dinámica, lo vamos a ver cómo resolver los lazos algebraicos y cómo hacer todo eso. listo, No forma parte de esto, así que ni se preocupen. Bien. está bien. Bueno, creo Yo, era eso nada más. yo de ese coloquio, ya que lo tenés abierto, quería preguntarte del ejercicio que te hace una vez que vos ya tenés graficadas las dos salidas filtradas, que te hace hacer la gráfica de ambas, el punto 8 sería. Ah, no, BDK no lo sobre hice todavía yo. ILDK. eh, eso, cuando graficás eso te da el retrato de fase, ¿no? O sea, la idea de ese ejercicio es ver el retrato de fase e identificar. Ah, sí, exacto. Es sacarle el ruido para que el retrato de fase quede bonito de alguna forma. Claro, o Ujú. sea, Y te va, vemos el retrato de fase, identificamos cuál es y con eso podemos saber la y lo posición de los relaciona. autovalores, de los autovectores. Claro, o sea,
yo te digo la verdad, el 8 es como medio una excusa para charlar la relación entre el modelo interno y la función de transferencia, digamos. Cómo relacionás Ajá, los autovalores con los polos que vos ya viste. claro. O sea que o sea que el conjunto de los polos están dentro de los autovalores que ya Claro, los polos, esa Los polos son subconjuntos de los autovalores. eso. sí, Sí. o sea, imagínense que sacar salidas de un sistema es como seleccionar puntos de información donde yo puedo ver ciertas dinámicas y algunas otras capaz que no. Entonces, por eso los polos siempre van a ser un subconjunto, porque adentro del sistema sucede todo, todo se ve en los autovalores. Yo cuando saco una salida, a veces no veo todas las dinámicas, no veo todas las evoluciones de todos los diferentes autovalores que tengo, veo solo algunos que me Ujú. aparecen y van a ser mis polos, mi función de transferencia eh, estimada. Así que es eso, básicamente. Claro, o sea, de la salida que vos elegís tenés unos podés obtener unos polos que es un conjunto de los autovalores, o sea, O sea, mire, ¿se acuerdan del circuito que yo le hice de cómo era esto, de la fuente? Dejo de compartir, dejo de compartir. Dale. Ya está. ¿Se acuerdan del circuito ese que les dibujé la fuente de recién? switching, sí. Sí. Fíjense, tenían, por ejemplo, una inductancia y un capacitor. Sí. Eso significa que, bueno, es un circuito tanque LC, eso, por eso va a oscilar. O sea, probablemente cuando Eugenio, haya hecho la gráfica de la I, va a Ujú. darse cuenta que los polos son los mismos, digamos, que la anterior. Mm, ¿Por qué? Porque si yo tengo dos elementos nomás en mi circuito, significa que solo hay dos polos, digamos, porque hay dos elementos dinámicos. Y si oscilan, solo hay dos polos complejos conjugados, no hay nada que me dé otro polo. O sea, Mm, solo está viendo el comportamiento oscilatorio en tensión o en corriente, pero es básicamente más o menos lo mismo. claro. Está, Bien. Sí, sí, está se más o menos entendió. claro lo que dije, sí. No Sí, sé sí, sí. si lo vuelvo a explicar, pero es por ahí hay un concepto más abstracto de orden que también vamos a ver en dinámica, así que no me quiero meter en Claro. relacionar Sí, cosas no, físicas yo más con que esto. nada te preguntaba cuál era la idea, digamos, de ese tipo de ejercicio, porque, o sea, vos hasta donde yo llegaba era graficarlo, Ujú. identificar qué tipo de foco, si era un foco estable o Ah, sí, qué tipo muchos de retrato ejercicios de son. fase, pero no Ujú. sabía la explicación, digamos, con qué relacionarlo. Muchos ejercicios son disparadores para hacer preguntas que usted tiene que responder, digamos. Claro. uf. Por ejemplo, yo te voy a decir, bueno, ¿cuáles son los autovalores de este retrato de fase? Y vos me los decís. Y yo le digo, y te voy a decir, bueno, ¿y cómo se relacionan estos autovalores con los polos que viste para las dos funciones transparentes, la G1 y la G2 que había al principio del coloquio? Ujú. Y ahí me decís, G1 y G2 compartían los mismos polos, así que es muy probable que no haya otros polos en el circuito o en el sistema o no los pueda ver, y si coinciden porque los polos son un subconjunto de los autovalores. Bueno, buenísimo. Está aprobado, Martín. Bien, claro. O sea, esa es la idea. Esa era la idea, claro. Sí. Y los autovalores con esa gráfica, o sea, ¿cómo lo obtengo yo con esa gráfica? O sea, ¿cómo llevo a esa conclusión, digamos, de que no hay otros? Mm, No sé si te hice bien la pregunta. O sea, sí, 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 me hiciste bien. Bueno, no dimos nunca cómo identificar autovalores a partir del retrato de fase nosotros. Claro, se supone como que nosotros conseguimos los autovalores porque tenemos las matrices del sistema interno, ¿no? O Sí, sea, claro. tenemos A. Habremos tenido que calcular la matriz A antes. Sí, usted no tiene nada. Igual no esto es más cualitativo la pregunta. Vos capaz que te diste cuenta que los polos son los mismos sí, para el B y el I. Y vos estás graficando B versus B. Y justo te da un retrato de fase. Eso quiere decir que te da un retrato de fase porque estás viendo la evolución de un sistema que tiene dos polos. Si vos hicieras I versus. O sea, qué puedes concluir de eso? Que puedes elegir a I y a B como variable de estado de tu sistema. ujú, Porque el retrato de fase solo valía cuando tenemos la variable de estado. claro, Que cuando tenemos un modelo interno siempre son variables de estado, pero si vos agarras dos salidas cualquiera, que yo capaz que la paso por un coso no lineal, algo rarísimo, eh, no me va a dar un retrato de fase normal, me va a dar cualquier cosa que no es identificable con un retrato de fase de un sistema lineal como veníamos viendo antes. Entonces ahí decís, estas son cosas raras, pero como parece tanto un retrato de fase de un sistema lineal, no queda otra que justamente sea reflejo de eso, de que justamente estás viendo las dos, por una selección posible de X1 y X2. O sea, vos podrías elegir para tu modelo interno B e IL como X1 y X2 ujú, claro, para hacer tu modelo interno de X punto igual a A por X más B por U.
Claro, sí, es más cualitativo el análisis, digamos, Sí, ¿no? es más cualitativo, no es de tanto de calcular. Es como diciendo, uy, mira, esto se parece a un retrato de fase. ¿Y Claro, por sí, qué? sí. Es como hablar de eso. Y en caso de que yo lo grafique y no parezca un retrato de fase de los que ya conocemos, ahí hay Sí, algo no. raro que... Sí, ahí va a haber algo raro, digamos. Pero es muy raro que suceda eso. No van a poner eso. O sea, Bien, no te preocupes. generalmente te da un retrato conocido, un foco estable y Sí, demás, sí. que eso te indica que bueno, que ves, los autovalores son iguales a los autovectores. Perdón, Obvio. perdón, los Ujú, polos son iguales a los... ujú. Bien. Lo que sí, una pregunta clásica es decir, bueno, ¿cuál es el orden mínimo de mi modelo interno? Ujú. Sí, Que, muchas veces está al principio del coloquio. El- Va, en muchos preguntabas, ejercicios. sí, al principio o al final te preguntan, bueno, ¿cuál es el orden mínimo de mi modelo interno en base a lo que vos observaste? Y bueno, vos tenés que observar los polos a la salida. Te fijas cuántos polos diferentes tenés y eso te da el orden mínimo. Claro. O sea, tener, por ejemplo, un G1 con dos polos, un G2 con tres polos. Sí, y Y esos polos no coinciden, porque si coinciden son los mismos, nada más que sí, está viendo la misma información. Y esos polos son diferentes, listo. Si tengo 5 polos distintos, ya está, orden 5 mínimo. perfecto. Si tenés una función de transferencia G1 y otra G2 y los dos tienen los mismos polos, y probablemente estás viendo la misma información escalada o pasada por otra cosa que no es dinámica, digamos. Estás viendo la misma información por 5 o dividido 10 o pasado por una función no lineal, Claro, qué pero sé en yo. definitiva es la misma porque tiene los polos, es lo que te determina Exacto. el tipo de información, o sea, si es la misma o no. Bien, perfecto. Bien, profe, yo creo que ya con eso estoy. Esas eran mis Sí, sí. preguntas. Ya Bueno, volveré en otra consulta, en otra oportunidad. Así bueno, que buenísimo. el coloquio es la semana que viene ya presencial. Tenemos, Tengo, eso sí. informó Hernán por mail. Ah, sí, sí, en forma Hernán, sí, porque Hernán me dijo que era presencial, pero no sabía si estaba confirmado o no. Sí, 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 va a ser presencial, por suerte, así que bien, perfecto. va a ser más rápido. Y te hago una consulta. Martín, Nosotros, te dejé de escuchar. Ah, se me desconectó a mí. a mí, hola, hola. Hola, ahí No, te yo te escuché. escucho, Martín, yo te escucho. Ah, ahí Sí, estamos. sí, se me desconectó el auricular. No, te quería preguntar si para el coloquio nosotros podemos tener alguna fórmula, algún comando, viste, por ahí la forma de obtener la aproximación del sistema de segundo orden y de primero, viste que... Ah, espera, O tengo eso lo entendido tenemos que que saber de sí. memoria. A ver, espérame un segundo. Dale. A ver. Eso me sirve bastante a mí. A ver si. No, porque por ahí para sacar de segundo orden, viste, las ecuaciones de amortiguamiento, que hay que usar logaritmo y demás. Sí. Mira, tengo entendido que es tipo que sí, podés tener las fórmulas y esas cosas. Es como que, si no mal no me acuerdo, podés tener cuadernillo, o sea, podés tener material de Claro. la materia. Sí, sí, por ahí, no sé si No, no, algún no, TXT, bloque de no sé notas, si viste, en con la... no sé si en la Ah, computadora. Yo sé que podían, o sea, cuando venía a Bandir tenían el cuadernillo impreso de la materia para poder ver las fórmulas y eso. claro. Sí, sí, yo más que nada para No, eso, para saber si o aprenderme, sea, digamos, cómo... no puedes traerte un TX, no puedes traerte un script con el coloquio anterior resuelto. No, 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 bien, eso bien. no. Sí, sí, sí. Pero sí tener las herramientas ahí, digamos, y si te olvidas cómo es una función, Sí, sí, más alguien te que la va a nada eso. decir y vuelva a poder después resolver. La idea es que puedan resolver como hacíamos en los trabajos prácticos Claro, todo bien, el bien. coloquio en la computadora y después justamente defiendan conceptualmente lo que aprendieron en la materia cuando le hacemos las preguntas, digamos. Bien, Esto es como básicamente un trabajo práctico, lo mismo, nada más que lo tienen que hacer solos y lo tienen que defender solos. perfecto. Claro, Bien, bien. bien. Profe, yo lo único, no tiene nada que ver, yo no estoy inscripto en comunidades o en el curso, porque yo, viste, no lo hice este cuatrimestre la materia, lo hice Bueno, el anterior. mandale Em, un mail a Ernesto explicando tu situación. sí, yo le mandé hoy para preguntarle, ayer para el tema de las consultas y me dijo que me anote, o sea, pero no sé cómo anotarme en el campus. En el No sé, campus, a ver, ¿no te aparece ahí en cursos, Sistema de Identidades 2? diría que no. A ver, fíjate en tercer año, no sé, algo. Fíjate Ah, acceder. bueno, yo sí lo busco, si no, de última le mando un mail pidiéndole la autoinscripción, que me parece que... Dale, Creo que yo te tendría que no. aparecer el curso. Cuando lo buscas así por año, Claro, como que tienen que aparecer. Yo creo que aparecen todos los cursos. A no sé ver. si tiene alguna contraseña.
Yo cuando me anoté no me acuerdo. Mira, curso virtual, mis cursos. A ver, fíjate, todos en futuro, progresos pasados, te aparece todo. O sea, tenés que ir al campus, la página inicial del campus, no donde ya tenés los. ¿No me pasás el link por acá por el chat? Sí, te lo Porque paso. no me aparece la página del campus en Google, entonces. A ver. Sí, en Google no aparece, es malísimo. O Un sea, yo digo desastre. que guardátela En favorito ahí en en la... Sí. favoritos. Ahí va. Fíjate ahí, si entras ahí, te aparece abajo una cosa que dice vista general del curso y te aparece tus cursos